Bueno, Nancy Sarasúa es profesora y escribió el libro Historia del Puente General Belgrano. Tengo entendido que ella es hija de uno de los constructores, de una de las personas que trabajó también en la construcción del puente. Ella me va a corregir si es así o no. Hola Nancy, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Saludos a todos los que están allí en el estudio y a toda la gran audiencia. Nancy, corregime este dato. Recuerdo, vos además de ser profesora y de haber escrito el libro sobre el puente, ¿alguien cercano a vos, o si no era tu papá, trabajó en la construcción? Sí, correcto. Mi papá fue maquinista en el puente, trabajó desde 1969 hasta su inauguración y lamentablemente mi papá falleció hace un mes. No llegó a esta gran fiesta que tanto ansiaba, ¿no es cierto? Pero bueno, Dios tuvo otros planes para él y fue a construir puentes entre nubes. Así que, pero bueno, mi papá está presente en cada centímetro del puente. No se fue a ningún lado, está ahí. Don Francisco Sarasúa. Así es, don Francisco Sarasúa, tal cual. Bueno, ayer estábamos viendo uno de los capítulos de Historia de Corrientes que justamente trata de esto, ¿no? De la historia de la construcción, y Gustavo decía, al igual que hoy, quizás, en el cual estamos esperando un segundo puente que tanto se promete, que tanto se analiza, pero que no empieza, digamos, a construirse. En aquel momento también llevó su tiempo llegar a la concreción de la obra, ¿no? Sí, tal cual. Usted sabe que bueno, el proyecto lo presentan los correntinos. Nosotros somos los ideólogos de este primer puente. Del segundo puente los chaqueños, pero de este primer puente nosotros los correntinos, empresarios correntinos, comerciantes correntinos, son los que presentan el primer proyecto en el año 1947, la legislatura correntina, 1947. Sí, y recién, mire, el presidente Onganía anuncia la construcción del puente 20 años después, en 1967. O sea que llevó 20 años de gestión, ida, venida, encuentros, desencuentros, golpe de Estado en el medio. Entonces como que fue bastante problemático poder concretarse la licitación de las empresas para poder construir el puente. 20 años de gestión y 4 años y medio de construcción. Sí, si todo se hizo más rápido que la autovía, ¿no? Que estamos, eso decíamos, ¿no? Como uno por ahí en algunas cuestiones parece que se involuciona, porque si bien esto ha llevado su tiempo, estamos hablando de hace 50 años, y en 4 años y pico se pudo, según que se anunció la obra, se terminó, sin, digamos, desconocer un montón de otras cuestiones. Y hoy parece que es imposible pensar en esos plazos para obras grandes. Sí, bueno, tal vez... Y antes era todo mucho más artesanal, Nancy, ¿o no? Bueno, pensemos que las empresas que vinieron a construir el puente fueron las mejores para ese tiempo. Claro. Y ellos estaban ya pagados, por lo tanto tenían plazos para cumplir la presentación de la obra. Se les pagó bien, le quiero decir que no había problema en ese sentido, y por eso cumplieron en los plazos. Es más, se presentó antes la obra incompleta, se inauguró el puente incompleto. ¿Por qué le digo esto? Porque el 10 de mayo de 1973 se inaugura el puente sin iluminación, sin las defensas. Pero ahí había un apuro político porque el presidente Lanusse ya le quedaba pocos días de gobierno y pronto asumiría Cámpora. Entonces, este es un chisme de la historia que les cuento. En ese día de la inauguración hubo un brindis después, ¿no es cierto?, entre los funcionarios nacionales y provinciales que estuvieron reunidos, y bueno, y el comentario que hace el presidente Lanusse es que había que inaugurarlo al puente ya como esté, porque lo único que faltaba es que el próximo gobierno, que era peronista, venga y le ponga el nombre Juan Domingo Perón al puente. Entonces era como, no puede ser que nosotros construimos el puente y otro se lleva el aplauso, ¿se entiende? Entonces, bueno, el puente se entrega incompleto dada esta situación política. Sí, no, vos sabés que me estaba llamando mucho la atención de lo que contaste ayer, que estaba en el informe, respecto a
que no recuerdo quién habías comentado, era el presidente en ese momento, que fue el que tomó la determinación, Onganía, creo que fue el que tomó la determinación de la construcción del puente, porque vino Corrientes y le agarraron varios días de lluvia y los autos se acumularon para poder cruzar en la balsa. Exacto, sabe que sí. Bueno, felizmente la naturaleza estuvo de nuestra parte, ¿no es cierto? Claro. Pensemos que hacia en junio de 1967 se lleva adelante un congreso pro puente. En ese congreso pro puente estuvieron presentes representantes de todo el MEA. Entonces, en la ciudad de Resistencia se reúnen. La UNE es quien presta su edificio, digamos, para poder reunir allí a todos estos congresistas pro puente. Y el lema de este congreso pro puente fue: todo nos une, el río nos separa. Y se ve que fue tan fuerte el grito de estos congresistas que vino el presidente Onganía, como bien decís, Juancito, el que me habla. Gustavo. En este caso. Gustavo. Sí, como bien dice Gustavo, muy bien, está bien informado. Viene el presidente Onganía a Corrientes, porque se ve que fue fuerte la voz de estos congresistas, y bueno, y se encuentra con un lío de autos y camiones que no pueden pasar del otro lado, porque pensemos que si no había buenas condiciones climáticas no podían pasar las balsas con los autos, ¿no es cierto? Entonces había que asegurar eso, ¿no es cierto?, la integridad de las personas y de los autos, de los vehículos y sobre todo los camiones de gran porte que pasaban de un lado al otro. Por lo tanto, se armó una fila de autos y camiones, era un lío Corrientes, era un lío del otro lado. Y entonces viene el presidente Onganía y se encuentra con esto, y ahí se da cuenta que sí, verdaderamente Corrientes y Chaco necesitan un puente. Y había un gran pasacalle en la orilla correntina que decía Puente Ya, y cruza el presidente Onganía, se encuentra con este pasacalle de Puente Ya del lado correntino y cruza a la orilla chaqueña y se encuentra con un idéntico pasacalle. Por lo tanto, no tenía opción. Debía dar solución a los correntinos y a los chaqueños y poder ordenar, ¿no es cierto?, y ver la posibilidad de construir el puente ya. Y así lo hizo. Nancy, hay un capítulo triste, es otro capítulo de Historia de Corrientes, esta medianoche lo vamos a compartir, que tiene que ver con la cantidad de trabajadores que fallecieron en la construcción. Sí. ¿Cuántos fueron? Bueno, miren, la Dirección Nacional de Vialidad, cuando yo hice mi investigación para mi tesis de licenciatura, la Dirección Nacional de Vialidad, sede Capital Federal en Buenos Aires, da un número de 5 fallecidos. Por supuesto que no da identidades. Después, bueno, preguntando, averiguando, la Dirección Nacional de Vialidad no tenía esa información. ¿Por qué? Porque los que se ocupaban de contratar a las personas, a los obreros, contratar a los obreros, pagar a los obreros, indemnizar a los fallecidos, bueno, todo eso se ocupaban las empresas responsables de la construcción. La Dirección Nacional de Vialidad era el ente que contrató a las empresas que iban a construir el puente. La Dirección Nacional de Vialidad se ocupaba de controlar los tiempos, de pagar, ¿se entiende? Era otra la función de la Dirección Nacional de Vialidad. Por lo tanto, el registro de identidades de obreros que trabajaron en el puente y de fallecidos no tiene la Dirección Nacional de Vialidad, sino las empresas. Y con respecto a su pregunta, ¿cuántos fueron? Bueno, en un momento me dijeron 5. Extraoficialmente, haciendo entrevistas a obreros que no se conocían entre ellos, inclusive, todos coinciden en que fueron 13 los fallecidos. 13. Dada la magnitud de la obra, estaban advertidos que podían haber entre 80 y 100 fallecidos. O sea que si fueron 5 o fueron 13, igual es un número bajo. El número, claro. Exacto. Lamentamos igual la pérdida, ¿no es cierto?, de estos obreros, pero se había pensado un número mayor, ¿no es cierto? Pensemos que en ese tiempo no había ninguna medida de seguridad. Yo no sé, siempre hablaba con mi papá sobre esto, que si dimensionaban el peligro, nadie se daba cuenta del peligro, todos querían trabajar y estaban contentos con su trabajo porque aparte les pagaban muy bien. Los italianos pagaron muy bien a todos sus obreros y por supuesto indemnizaron muy bien a las familias de los fallecidos. Por lo tanto, todos estaban contentos.
Nancy, hablando, una empresa italiana fue la encargada de construir, creo que Gustavo mencionó un puente gemelo, no sé si tu trabajo también tiene algún dato de ese otro puente gemelo que hace poco se cayó. ¿Sabe que sí? Qué bien, Gustavo, muy bien, he aprobado 10. Bueno, gracias. Muy bien. Estudió la materia puente para hoy. Estudió muy bien, felicitaciones. Tienes razón. Un consorcio ítalo-argentino se ocupó de la construcción del puente. 3 italianos y un argentino, 2 de Milán y 1 de Roma. Y este consorcio lleva adelante la construcción del puente. Y es verdad, en Génova hay un puente idéntico, o había un puente idéntico, que a los 50 años se cayó. Ay, qué feo lo que estoy diciendo, sí. Porque justo nuestro puente... Pensemos que nuestro puente no va a caer. Los ingenieros, yo tengo mucho vértigo cada vez que paso. El puente, ¿sí? Me da mucho vértigo, sí. ¿En serio? De verdad. ¿Pero eso es por sí. de siempre o...? Desde siempre, sí. Bueno, porque soy miedosa nomás. Ajá. Y bueno, y cuando escuché esto que decía Gustavo de que el puente se cayó, con más razón. Y como es, bueno, y entonces empecé a preguntar a ingenieros que son los que saben sobre estructuras, y decían que no, que este puente está muy firme, que está muy bien, que es controlado periódicamente, que sus pilares, a pesar de haber sido impactados por barcazas, bueno, justamente estas polleras, que esa parte sobresaliente que tiene cada uno de los pilares sobre el río, esas polleras están preparadas justamente para poder aguantar el impacto de cualquier barcaza. Y bueno, y después fueron puestas las defensas, y ahora tengo entendido que van a renovar las defensas, entonces nuestro puente estará mejor protegido, ¿no es cierto? Pero no, yo creo que vamos a quiero confiar en esos ingenieros que me aseguran que nuestro puente no tiene vida para atrás. Claro, lo que pasa es que nosotros incluso en su momento, cuando hablamos con gente de Vialidad Nacional, hará 10 años, menos de 10 años, bueno, nos contaban que la vida útil de la obra era de 50 años, aunque bueno, se la fue acondicionando, se la fue arreglando, pero fue pensada, nos decían, con una vida útil de 50 años. Con aquel tránsito. Exacto, el tránsito es el tema. Pensemos que hace 50 años el tránsito no era tan intenso como el de hoy. Hoy pasan 30.000 vehículos por día. 30.000 vehículos de todo tamaño, peso, ¿no es cierto? Entonces es como que se ve muy exigido este puente. Por eso es tan necesario un segundo puente que hace 30 años se viene hablando, ¿no es cierto? Sí. Parece mentira, pero ya hace 30 años que se viene hablando del segundo puente y ahí ya superó el tiempo de gestión. Bueno, que comenzamos recordemos que el primero tardó 46, así que... No. Este primer puente, les había dicho al comienzo que el primer proyecto se presentó en 1947. ¿Y se ejecutó en el 73? Bueno, 26 años. En 1967, llevó 20 años de gestión hasta que en el 67 el presidente Onganía establece que se va a llevar adelante, y en el 68 se hizo la licitación y se comenzó a construir, ¿no es cierto? Pero ya va como 30 años de gestión, y no hay noticias todavía, y esperemos que deberíamos manifestarnos como los señores de aquel momento, ¿no es cierto? Puente ya, ¿no es cierto? Empecemos nosotros también a movernos. La historia nos enseña eso, ¿no es cierto? Comerciantes, profesionales, estudiantes, todos a pedir puente ya y a ver si nos escuchan, ¿no es cierto? Profesora, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes, besos al cielo, besos a los obreros que viven aún, que son... mi papá fue el último obrero correntino vivo. ¿Ah, sí? En Corrientes sí, el último. En el Chaco hay 7 obreros todavía con vida, así que hay que aprovecharlos, hay que entrevistarlos, hay que sacar a la luz la vida de ellos, su experiencia, ¿no es cierto?, que es tan valiosa. Escuchar ese murmullo de la sociedad, dice un historiador, ese murmullo de la sociedad que es tan valioso, y ese murmullo de estos obreros que hay que rescatarlos. Nancy, un abrazo. Un abrazo gigante a todos, que tengan lindo día. Gracias. Bueno, Nancy Sarasúa es no solo profesora de historia, sino que terminó su tesis
su licenciatura también con este trabajo, con lo cual ha investigado, inclinada quizás por esto familiar, que es que su papá trabajó, era maquinista durante la construcción del puente, no sabía que hacía un mes había fallecido y tampoco sabía que era el último trabajador del puente en Corrientes que quedaba con vida. Francisco Sarazúa a los 19 años fue contratado como maquinista, estaba en el obrador del lado chaqueño y bueno, fue uno de los que indudablemente tuvo esa suerte de quedar en la historia con la construcción de este puente. Bueno, y el puente gemelo, o sea que no